De nuevo este coche. ¿Qué? El coche. SUV negro. La tercera noche sobresale de nuestra casa. Irina miró a su alrededor, tratando de asegurarse de que su marido la entendía. Pero Maxim siguió mirándola desconcertado, como si intentara traducir sus palabras de un idioma que no entendía. ¿Realmente no se dio cuenta? La esposa siguió refunfuñando. Al lado de mi Chevrolet, ella siempre está estacionando y parada hasta las 11 de la noche. Y no sale nadie, al menos yo no he visto a nadie. Bueno, nunca se sabe. Maxim agitó la mano y con tristeza pensó en lo que Irina llamaba suyo Chevrolet. Pero este es su coche. Simplemente hacía mucho tiempo que no se subía al coche y, por eso, hace 6 meses volvió a firmar el transporte para su mujer. Nadie necesita tu tarantaica. Tras el descanso, añadió, no os preocupéis. Hoy nos vamos con Vadik. Irina volvió a hablar de algo incomprensible, pero esta vez no se dio vuelta. Quería hablar contigo sobre esto durante mucho tiempo, pero no funcionó. Lamento que no estés tan preparado. Vadik se llamaba su hijo de 6 años, que se suponía que iría a la escuela en septiembre. Era apenas principios de junio, quedaba todo un verano por delante. Sí, dependiendo de quién esté delante. Es poco probable que Maxim lo tenga. Los médicos dijeron que si no hacemos un trasplante de médula ósea en los próximos 2 meses, en otoño podremos preparar un lugar en el cementerio o una celda en el columbario recientemente construido. Leicos. O, para ser más precisos, anemia plásica. Los medicamentos prescritos apenas aguantaron la enfermedad. Se requería una intervención agresiva. Pero no había ningún donante adecuado. Se pudo contactar con la base internacional de donantes, pero hubiera costado mucho más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aún así, el coste de la operación no fue suficiente para Maxim. 2 millones de rublos. La cantidad para él es fantástica. Y no hay tiempo para esperar por la cuota. El diagnóstico correcto parecía demasiado tardío. Al principio, Maxim estaba con COVID, luego con resfriados, luego con fatiga por ORV y ORZ interminables. Los huesos se rompían y a menudo se derramaba sangre por la nariz. Y solo entonces decidió hacer un examen capital. Tarde. Su tren ya se dirigía hacia el abismo en todo momento. Incluso intentaron averiguar qué podrían vender con Irina para ahorrar el dinero necesario. Aquí, por ejemplo, el mismo Tarantaika al que supuestamente apuntaban misteriosos villanos, 1000, en el mejor de los casos, 300. No basta ni siquiera con buscar en la base internacional y además con los trámites preliminares, los análisis y las consultas. Y no hay nada más que vender, al fin y al cabo ni siquiera un apartamento. Luego, al no haber encontrado nada, agitaron la mano. O mejor dicho, Maxim saludó con la mano e Ira no se opuso a esto. Por eso, Maxim se tomó la conversación con su esposa con bastante calma. Tarde o temprano, esperaba escuchar algo así de ella. No quiero que Vadik te vea así. Es demasiado impresionante. Espero que me entiendas correctamente. No se trataba del hijo, por supuesto. Por supuesto, Maxim tampoco quería morir delante de él. No quería ser recordado así, condenado a mirar todas las cosas que han perdido significado y se desvanecen día a día, como un muñeco de nieve bajo el cálido sol primaveral. Llegará un día en que, además del dolor y la desesperación, él no sentirá nada. Así que dejemos que esto quede para el niño detrás de escena. Esto es correcto. Pero Irina decidió irse no solo por eso. La razón principal era otra y Maxim la entendió perfectamente. Lo entiendo, respondió. Ir. ¿Solo dónde? ¿A la hermana? Hasta ahora, a la hermana desde hace algún tiempo. Irina se tomó un descanso, pero todavía no lo dijo, y luego miró a Maxim nuevamente. Esta vez, su marido intentaba mirarla a la cara con cuidado.
Estaba bastante seguro de esto, aunque no lo dijo más tarde. Pero durante los últimos 2 años intentaron evitar este tema desagradable con su esposa. ¿Puedes manejarlo sin nosotros? Por supuesto, respondió Maxim. No te preocupes, todo estará bien. Sí, la esposa casi lo escuchó. Bien. Necesitamos vivir, Maxim. Otoño en la escuela, tengo un nuevo trabajo. En verano hay que hacer muchas cosas. Máximo guardó silencio. Con dificultad se levantó del sofá, se frotó las manos, que se le habían convertido en pelos rotos en la cabeza, y se dirigió a la cocina a fumar. Y sabes, Irina lo lanzó a la persecución, ¿que perdiste tu cepillo de dientes? ¿Qué? Maxim se miró a sí mismo. ¿Incluso te cepillas los dientes? Estuvo 2 días sin cepillarse. ¿No lo tiraste? ¿Un cepillo? Sí. No lo tiró. ¿Por qué debería tirarlo? Aquí hay otra cosa extraña. Ira estaba pensando profundamente. ¿Quizás Vadik lo llevó a alguna parte? Ayer estuvo la gasolinera, dijo su esposa. Revisó los escapes y luego fue a lavarse las manos al baño. Después de eso, tu pincel desapareció. Pero este coche es negro y la gasolinera no parece una gasolinera en absoluto. Es extraño. Por cierto, el coche se fue. Es la primera vez tan temprano. Sí. Maxim llamó desde la cocina. Después de abrir un poco la ventana, fumó. No ha fumado desde esta mañana. La primera sensación en mi cabeza fue agradable y vibrante. La ansiedad y la anticipación cambiaron en un segundo, sin dudarlo. Mientras estaba sentado así, la puerta del pasillo se cerró de golpe. Vadik regresó de la sección o Irina decidió ir a alguna parte. Maxim se paró junto a la ventana y miró. Un minuto después, su esposa salió por la entrada. En sus manos llevaba 2 bolsos, uno enorme y otro un poco más pequeño. Cuando logró recogerlos, realmente decidió irse ahora mismo. Aparentemente sí. Ni siquiera consideró necesario darle la oportunidad de despedirse de sus hijos. Ella decidió sacarlo del entrenamiento. Sin embargo, Vadik ya es un niño grande. Si quiere, visitará él mismo a su padre. Su hermana vive a 2 cuadras de su edificio de 5 pisos. ¿Pero entiende lo que está pasando? El verano puede arrastrarlo tanto a un remolino que el niño perderá la noción del tiempo. Y las hermanas no podrán quedarse mucho tiempo. Y luego irán al pueblo, a la casa de Kirill. No vayas al adivino, sucederá. Y en septiembre. En septiembre, el propio Maxim no quiere que Vadim lo vea. Él no lo necesita. El corazón se desploma en el pecho por tales pensamientos. Maxim fumó otro cigarrillo y esperó hasta que Chevrolet, dándose la vuelta discretamente, se escondió detrás de la curva. Eso es todo. Y ya no hay necesidad de pensar en ello. ¿Cómo será? Así será. Todo lo mejor en su vida cotidiana ha quedado atrás durante mucho tiempo. Incluso si mañana estará perfectamente sano milagrosamente. Su ruptura ocurriría inevitablemente. Quedó claro esa noche, cuando, de pie con una pistola en la mano cerca de la cama de Ida, intentó apretar el gatillo. A través de las lágrimas solo vio la silueta borrosa de su cuerpo bronceado, congelado en el abrazo de Kirill. Sabía que su esposa había estado saliendo con su amigo durante más de un año. Pero quería verlo con sus propios ojos. Se le ocurrió un viaje desconocido, y a las 4 de la madrugada, comprobando que su hijo no estaba en casa, probablemente se quedó con su hermana. Entró silenciosamente a su habitación y vio. Cuando el velo de lágrimas cayó de sus ojos, se dio cuenta de que Ida lo estaba mirando en silencio. Ningún músculo se movía en su cara. Maxim no notó el miedo en sus ojos muy abiertos. O simplemente tuvieron que afrontar su destino. Se miraron durante medio minuto.
Y fue entonces cuando Maxim se dio cuenta de que su pasado estaba oculto para siempre detrás del horizonte. Y no hubo retorno para él. Esa vez dio media vuelta, salió de casa y voló a Sochi durante una semana entera, donde bebía y cargaba con algunas chicas, cuyos nombres ahora no recordaba. 3 meses después de eso, y sonó el terrible diagnóstico. Y de alguna manera todo volvió a su lugar. Los recuerdos de Maxim eran tan profundos que no se dio cuenta de cómo llegó la noche. Una noche inusual. Una luna cálida y brillante que se inclinaba directamente hacia su ventana. Estaba acostado en el sofá, todavía vestido y todavía pensando en el pasado. Y su recuerdo lo llevó cada vez más lejos. Esta extraña luna no le daba paz. Trató de sacar algo importante, tal vez incluso lo más importante de su vida, después de lo cual todo salió mal, como debería haber sucedido. Intuitivamente, Maxim ya adivinó que era exactamente esta idílica luna. Pero él pareció resistirse, no quería volver a vivirlo. Después de todo, ¿cuál es la diferencia ahora? Esto no es la luna, esto no es la noche, esto es solo una ilusión que no soluciona nada. Fue a la cocina, sacó el último cigarrillo del paquete y lo fumó. Se metió en su nariz y sintió como un cálido chorro de sangre corriendo por sus labios y cayendo al suelo con 3 gotas. ¡Maldita Di! Se frotó, se pellizcó la nariz con los dedos y rápidamente fue al baño. Después de detener el sangrado, bebió 2 pastillas y decidió que sería mejor salir a caminar ahora que quedarse sentado en casa. Sobre todo porque se acabaron los cigarrillos. Tuve que saltar a la rotonda y comprar un par de paquetes. Cogió su cartera, se desnudó, pero después de pensar un poco, volvió a la habitación, desenvolvió las cosas amontonadas caóticamente en el trastero y buscó una caja de madera en el rincón más alejado, en la que estaba escondida su arma. Este deseo fue espontáneo, no pensó en ello de ninguna manera en particular. Sacó el arma, se la metió en el bolsillo y solo entonces salió a las escaleras. Comprobé si había olvidado las llaves. Entonces pensé que tal vez ya no necesitaría las llaves. Ayotine sonrió ante este pensamiento y cerró la puerta con confianza. Afuera reinaba el silencio. En la entrada estaba sentado un gato, gimiendo nerviosamente con la cola y mirando hacia algún lugar entre los arbustos. Desde donde escuché un movimiento silencioso. Todavía no era la temporada de los herreros. Esta calidez era engañosa, demasiado pronto. Y probablemente el tiempo pronto decepcionará a quienes creían en el próximo verano con heladas y nieve. Esto ya sucedió. Maxim estaba de mal humor, se guardó la pistola en el bolsillo y caminó por la acera hacia la tienda abierta a las 24 horas. Después de comprar cigarrillos y fumar en la parada de autobús, llamó a un taxi. El deseo indomable lo llevó al lugar que llegó a ser tan significativo en su destino. Y en el destino de Kirill, probablemente también. Aunque nunca antes Maxim admitió esto. El Suzuki plateado llegó en 5 minutos. Ya sabes, el guijarro en el asfalto, preguntó el conductor del Maxim. Se sorprendió al verlo, asintió en silencio y apretó el acelerador. Me pregunto qué habría pensado de mí, pensó Maxim. Llegaron al lugar designado sobre una pista vacía en 20 minutos. Y bajé la pendiente hasta el río, acostumbrándome a la oscuridad. La piedra de oración, como estaba hace miles de años, yacía en el suelo, enorme, de 3 metros de alto y 6 metros de ancho. Nadie sabía por qué se llamaba piedra de oración, por lo que no había rumores razonables al respecto. Pero para su compañía de 3 personas siempre fue un hito. El nombre de la piedra en su caso estaba bastante justificado. Todos los que estaban allí, quisieran esto o no, pidieron pensativamente poderes superiores para algo propio. Lo mismo ocurrió con Maxim. Subió a la cima plana de la piedra, se sentó y sintió como el calor se transfería instantáneamente a cada célula de su cuerpo. La luna siguió brillando. Los ojos se acostumbraron a su luz dorada, casi mágica.
Maxim acarició la superficie áspera de su mano. Bueno, hola, hola, susurró. En respuesta, en el río, cuyo lento curso abrazaba la orilla del Volún, algo se balanceó bruscamente, tal vez un pez grande o un andador, que no logró, como Maxim, quedarse dormido. Él sonrió. Entonces su mirada lo atrapó por el nombre de Katia grabado en la piedra. Su corazón tembló. Se trataba de ella, de esa misma Katia. La imagen que resonó tan vívidamente en su memoria esa noche, y de la que intentó alejarse. Pero no fue él. Definitivamente no era él. ¿Podría ser Kirill? Hace muchos años, cuando Maxim apenas tenía 13 años y Kirill seguía siendo el mismo, completamente diferente, eran amigos de una niña llamada Katia. Vivía en el patio vecino, se parecía a todas las demás chicas y solo era un año menor que ellas. Ella era lo que se llama un niño. Maxim y Kirill no se dieron cuenta de que era una niña, a pesar de su falda, su largo bigote y su cabello, la mayoría de las veces trenzado en una gruesa trenza. Ella era el alma de su empresa, su motor, sin el cual la vida no parecería tan interesante. En su cabeza siempre flotaban algunas ideas. Le encantaba y sabía contar historias terribles, cuyo verdadero punto culminante era explorar los lugares donde se contaban las leyendas de Katia Sud. Noches pasadas en un maldito barranco o en un cementerio abandonado, la finca noble medio destruida, donde ningún niño sano se atrevía a ir en la oscuridad. Curiosamente, sus padres trataban esas siestas con calma. Su trío formó incluso algo así como un círculo secreto, al que llamaron los corazones de tres. Otros chicos de la escuela, que se enteraron de sus viajes y aventuras, en ocasiones expresaron su deseo de formar parte de su comunidad, pero siempre fueron rechazados. Maxim, en principio, no estaba en contra de ampliar un poco el círculo, pero Katia permaneció ingrata hasta el final. Hasta el día en que desapareció repentinamente de la ciudad. Pero ya fue más tarde, cuando Maxim tenía 15 años. Conexiones para siempre, como juraron una vez, sentados aquí en esta pequeña piedra junto al río Tarche. Justo bajo la misma luna que estoy ahora, trepé sobre la ciudad y limpié la memoria de Maxim. Esa noche no se pusieron a explorar nada. Katia todo el día anterior se comportó de manera bastante extraña, no se parecía a ella misma. Como si de repente el motor se le escapara y toda la criatura se llenara de miel y flores polvorientas. En aquel entonces, incluso antes del voto nocturno, Maxim pensó por primera vez seriamente que Katia era una niña. Un pensamiento repentino, aunque parezca tan obvio. Miró el rostro de Katia, sus labios hinchados, sus ojos gris verdosos, un poco cortados y como arrastrados por una niebla. Tímido ante su curiosidad, Maxim rápidamente arrojó su figura a sus ojos y se dio cuenta de que no podía separarse de ella. Como nunca lo había notado antes. Es simplemente increíble. Una ligera neblina flotaba sobre el Tark. En algún lugar del bosque cantaba un pájaro depredador. La luna colgaba muy baja, enorme y similar a un brillante color amarillo-marrón. La cálida piedra sobre la que estaban sentados parecía caliente por los deseos y pensamientos imposibles que danzaban en la cabeza de Maxim. Al parecer, Katia notó su atención especial. La azafata sonrió con la mitad de sus hermosos labios, la miró con los ojos, la miró por debajo de la frente y le dijo, «Vamos a nadar». «Hace frío», dijo Kirill. Maxim lo miró sorprendido. Durmió. ¿Cómo podría hacer frío si hasta una piedra está tan caliente? Pero Kirill estaba realmente un poco conmocionado por el osnove. Se sentó firmemente, agarrándose las rodillas con las manos y tratando de contener el escalofrío. No sé. Kirill refunfuñó y se dio la vuelta, apoyándose en la franja negra de bosque al otro lado del Tark. Y solo entonces Maxim se dio cuenta de que su amigo también había notado la repentina transformación de Katia esa noche. Solo que su reacción fue aparentemente la contraria. Si Maxim atraía a Katia y la llenaba de calor,
Kirill intentaba ahuyentar sus pensamientos, protestando contra tales cambios y no queriendo que algo realmente extraño penetrara a través de ellos y pudiera destruir su unión. Lo sintió instintivamente y se asustó. Hoy sois una especie de milagro, dijo Katia, y miró a los chicos un poco desde arriba, como si comprendiera las razones de su rareza y ajustara la situación de acuerdo con su observación. Ella bajó suavemente de la piedra, se quitó toda la ropa y lentamente se metió en el agua. Maxim y Kirill estaban sentados, abriendo la boca. Claramente no esperaban esto de su amigo. Al ver lo confundidas y curiosas que estaban sus amigas, la niña se divirtió. Ella volvió a ser como la misma Katia que siempre había sido antes. Su risa resonante se difundió lentamente por el distrito desierto. Se arremolinaba en el agua, salpicándola con las manos, de modo que las gotas volaban hacia los rostros pedregosos de los dos niños, que quedaron encantados con su baile. Sí, era así de Katia, solo que con un detalle pequeño, pero no atado a la cabeza de ninguna manera. Por primera vez en toda la vida de su amistad, no había ropa. Esa noche se convirtió en la última de su sincera relación. No es que todo fuera haya cambiado de alguna manera, no. Todo cambió en el interior, de modo que para un observador extranjero tal vez pasaría desapercibido. Maxim y Kirill nunca hablaron de esta escena nocturna con la natación. Ni siquiera insinuaron qué les había pasado. Lecter estaba dando vueltas a la imagen que se había convertido en un Fouquet cada noche. Y cada noche entendía que se enamoraba de su novia. Fue indescriptible y estúpido. Estaba seguro de que a Kirill le había pasado lo mismo. Por inercia, continuaron organizando viajes conjuntos durante un año a lugares misteriosos del suburbio. No había ningún interés previo en estas aventuras. Pero había tensión. Listo para convertirse en tormenta en cualquier momento. Esta tormenta solo pudo ser pospuesta por Katia. Ella leyó los sentimientos de sus amigos como un libro abierto y los manipuló de manera inteligente, obteniendo solo su placer. Y Kirill y Maxim supusieron que ella entendía todo. Pero no podían hacer nada, no podían oponerse a ella con un encanto juvenil. Y al final todo acabó de la forma más banal. A Maxim no le agradó recordar esto. En uno de los viajes, estuvieron con Katia solo juntos. Kirill en ese momento parecía enfermo y no se unió a ellos. Subió al fuego, a la tienda, no hubo largas conversaciones, casi nada, y Maxim se sintió como un traidor. El destructor de su unión eterna, de su círculo idílico. Y fue aún más doloroso ver que Katia, por el contrario, y parecía un final feliz. Kirill lo entendió todo y durante 2 meses su empresa se disolvió. No se llamaban entre sí y, cuando salían, intentaban trazar sus rutas para no encontrarse accidentalmente. Al final del último verano, Kirill decidió hacer las paces con ellos. Fue a casa de Maxim, inició la conversación más habitual, como si antes no hubiera habido separación, y luego fueron juntos a ver a Katia. Pero esa casa no resultó. Junto a su madre se mudó a vivir a otra ciudad, a 200 kilómetros de aquí. Esto causó una dura impresión a sus amigos. No esperaban tal giro, esperando al menos revivir de alguna manera la relación anterior con Katia. A su entender, ella se comportó con crueldad, sin decir palabra, sin hablarles antes de irse. ¿Cómo es eso? ¿Realmente olvidó lo bueno que fue para ellos estar juntos una vez? No puede ser. No se puede olvidar. Pasó otro año. Maxim y Kirill continuaron manteniendo relaciones amistosas. Pero esto ya no podría llamarse amistad. Kirill tenía otra empresa, nada interesante para Maxim. Se quedó solo. Y el vacío empezó a llenar su alma. Frío, apretado, asqueroso. Al regresar de la escuela, siempre miraba el buzón. Seguía esperando que tarde o temprano Katia le enviara una nota sobre él, pero la caja siempre estaba vacía. Maxim soñaba a menudo que estaba abriendo un correo electrónico y que le llovían cartas de Katia. Un mismo sueño,
cientos de noches. Tan pronto como llegó el nuevo verano, no pudo soportarlo. ¿Verdad o no? Reconoció la nueva dirección de su amigo, se subió a la bicicleta y emprendió un largo viaje. Si quería sorprender a Katia con esta hazaña o tratar de perdonarse a sí mismo por haber traicionado su pura amistad. Recorrió 200 kilómetros en 10 horas. Conducía como loco, casi sin detenerse a descansar. Más tarde, al llegar al lugar, se enteró de que Katia todavía vive a 20 kilómetros de la ciudad, en la residencia de estudiantes de un centro comercial. Llegó al lugar correcto recién a las 22 horas. No sin dificultad, al entrar en el dormitorio, llamó a la habitación número 25. La puerta se abrió para Katia y el corazón le pisó los talones a Maxim. Dios, qué hermosa era. Desde hace casi 2 años que no se ven, la chica, por supuesto, ha cambiado, pero solo en la mejor dirección, se ha vuelto más alta, ha abierto las caderas, pero todo sigue igual, y con un bronceado uniforme. En su cara y manos. Solo el corte de pelo se ha vuelto diferente. No había mechones de pelo muy largos. Los mechones de cabello blancos, cortos y ligeramente salientes, la hacían aún más atrevida. Las erupciones y los ojos miraban con llamado e incluso un poco con desprecio. ¿Tú? Solo ella preguntó el primer segundo, al enterarse de Maxim. ¿Y? Él respondió y le estiró el ramo de flores del campo que había logrado recoger en el camino. Salió al pasillo vestida de blanco con lunares negros, como le había regalado la modista. Y cerró la puerta detrás de ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo, agarrando discretamente su ramo. Hola. Maxim dijo con voz desaliñada. Vine a saber cómo estás. Apesta a ti. Katia refunfuñó. Correr o correr. En la bicicleta. ¿En la bicicleta? Katia se rió. ¿Quién está ahí? Detrás de la puerta se escuchó una voz de mujer. Katia, vamos, ya llegamos tarde. ¿Está ahí el gris? Katia cerró bien la puerta y no respondió nada. Permanecieron en silencio durante medio minuto. Maxim no sabía qué más decirle. Todas las palabras preparadas de antemano salieron volando de su cabeza. La reacción de Katia lo sorprendió por su frialdad. Casi hizo una hazaña. La niña continuó refunfuñando levemente, pero no por el olor del sudor de Maxim, sino por las molestias de toda esta situación. Entonces, ¿qué querías? ¿Realmente fuiste allí a propósito? Sí. ¿Dónde has estado antes? Desapareciste inesperadamente. No dijiste nada. Kiryuka y yo no sabíamos qué pensar. Pensaste durante mucho tiempo. ¿Cómo está? No lo sé, ahora estamos en diferentes empresas. ¿Lo contactaste? No. Escucha. Lo lamento. Me alegro de verte y todo eso, pero me siento un poco incómodo para tener una conversación ahora. Mi amigo y yo tenemos prisa. Vuelve en otro momento, ¿vale? Está bien. Maxim estaba exhausto al darse cuenta de que no podrían hablar. Por ahora. Añadió, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Tal vez debería haber insistido por mi cuenta. Entonces. De alguna manera detenga a Katia. Convéncela de que puede ser feliz con él. Después de todo, ellos fueron felices una vez. Pero Katia pudo convencer incluso a una persona solo con su propia apariencia. Siempre fue capaz. Esa vez, Maxim no lo hizo. Se atrevió a quedarse, no encontró ningún argumento para una conversación sincera. Había demasiada diferencia entre lo que soñó escuchar cuando la conoció y lo que realmente escuchó. Katia cambió. Parecía indescriptible, pero no tiene ninguna madurez interior, lo que la convierte en una extraña, como si fuera de otro planeta. Interesante, pensó Maxim. Kirill ya la había conocido en esta nueva realidad.
Miró de nuevo el nombre grabado en la piedra y repitió los contornos de las letras, señalándolos. Después de todo, Kirill lo escribió. Entonces se acordó de Katia, y después de casi dejar de comunicarse con Maxim, pudo encontrarla antes que él. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia ahora? Ahora Kirill está con su Irina. En teoría, esto es lo único que debería preocupar a Maxim ahora. Pero vamos, se sienta aquí en medio de la noche y está celoso de él, no por ira, sino por Katia. ¿Y cuál es este movimiento por parte de Kirill? ¿Venganza? ¿O realmente amaba tanto a Ira? Sus gustos siempre fueron similares. En algún lugar de la periferia de su conciencia, siempre estaba dando vueltas la idea de que Vadik podría no ser su hijo, sino el hijo de Kirill. Pero este pensamiento no permitió que Maxim entrara en su corazón. Incluso si no cambió nada. Ama a Vadim y siempre lo amará. O mejor dicho, como siempre, hasta septiembre. Quizás, sí. Tiene suerte, incluso hasta noviembre. ¿O por qué se llevó un arma? Es cierto que el amor terminará ahora mismo, sobre esta piedra, a la triste luz de la luna. ¿Cuál es el punto de tirarlo? ¿Qué le depararán estos pocos meses, la mayor parte de los cuales estará atado a una cama, desmoronándose de dolor? Es mejor terminarlo aquí mismo. Donde la vida dio el giro más genial para hacer un círculo de varios años de duración y regresar aquí en la misma noche, pero ya solitaria, tragándola con toda la cáscara del pasado, presente y futuro. Maxim sacó el arma, se quitó el chaleco salvavidas, giró su mano en cualquier dirección que los destellos de la luna jugaran en sus lados afilados, luego la puso sobre la balanza, se agachó y en ese momento sonó el teléfono. Maxim se recuperó, apretó el gatillo y se dio cuenta de que el cañón se deslizaba de la visera y que el disparo ahora tendría que pasar por su cabeza. Pero el gallo castañeteó con fuerza y el disparo no sonó así. ¿Qué demonios? Maxim sacó el vendaje y miró a su alrededor. Resultó estar vacío. ¿Irina realmente encontró su secreto y de manera preventiva sacó las balas del vendaje? Por supuesto. Ella ya lo había visto una vez, apuntando a su cabeza. Ella estaba asustada. Tenía miedo de ella y de su hijo. ¿Cómo pudo haber seguido viviendo con él en el mismo apartamento después de ese incidente? A sus ojos, probablemente parecía loco. Sin embargo, ella vivió, esperando algo. ¿Para qué? ¿Sentía pena por él? ¿Se sintió culpable? Maxim no encontró respuesta a esta pregunta. El teléfono seguía sonando una melodía inapropiada y en ese momento alegre. Maxim, enojado, arrojó el arma al río. Sacó su teléfono y miró la pantalla. Se desconocía el número. Quería presionar cancelar, pero el dedo falló traicioneramente y quedó atrapado en el botón verde para responder. Bueno, escucha lo que alguien necesitaba de él en medio de la noche. Sí, dijo en voz alta. Máxima. La voz le sonó más familiar. Inmediatamente lo reconoció. Esta fue la llamada de Katia. Katia. ¿Lo reconociste entonces? Ella sonrió levemente. Hola. Hola. La voz de Maxim temblaba. No podía creer que esta llamada fuera real. ¿Suceden tales coincidencias? Tal vez logró disparar, pero no se dio cuenta de cómo se convirtió en un fantasma y ahora está muriendo de todo tipo. Incluso miró a su alrededor, pensando en descubrir su cuerpo físico sin aliento, como ocurre en las películas. Pero no había ningún cuerpo. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado, ni desde la tragedia que ocurrió solo gracias a Irina, ni desde la llamada imposible de Katia en este momento. La niebla se ha vuelto aún más densa debido al lento flujo del quitrán, el borde de la luna se ha escondido detrás de una pequeña nube. Algo grande he oído que te casaste y tienes un hijo. Sí, pero no está tan despejado como puede parecer desde fuera. ¿Y cómo has estado? Hace mucho que no sé nada de ti.
Probablemente no quería, pero lo entiendo. La última vez no tuvimos una conversación y no me va bien, y de hecho llamo por eso. ¿Realmente puedo ayudar con algo? Tú puedes, solo tú puedes. Así es como es. ¿Y qué pasó? Maxim escuchó a Katia llorar en voz baja. Entendió toda la inconsistencia de sus quejas. No podía asimilar más de lo que ya había asimilar. Especialmente por hoy. Estaba mortalmente enfermo. Su esposa lo dejó, llevándose a su hijo con ella, y no simplemente se fue. Y él la traicionó, sin mostrar ningún arrepentimiento. Y no solo se fue, sino que se fue con Kirill, que era el doble. Al final, hace un minuto, intentó suicidarse. ¿Realmente sentía al menos algo de simpatía por alguien en él? Y al darse cuenta de toda esta extensión salvaje, Maxim todavía se sorprendió de estar listo para escuchar a Katia ahora. Solo ella y la más cazadora. Hace 5 años, Katia siguió reuniéndose. Yo también me casé. Pensé que fue un gran éxito. ¿Tu marido ya tenía su propio negocio entonces? Luego se volvió aún más. Afortunadamente volaba entre las nubes, estaba enamorado de la locura. Pero escucha, sería mejor si pudiéramos vernos y no por teléfono. Esta historia es larga y me resulta difícil elegir las palabras adecuadas. Y si te veo, me será más fácil si estás a mi lado. Max, ¿podemos vernos? Maxim vaciló por un segundo. ¿Ahora mismo? Preguntó. ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde estás? No lo creerás, pero estoy sentado en una piedra de oración. ¿Qué? Katia estaba sinceramente sorprendida. ¿Estás bromeando? Créame, no estoy bromeando en este momento. Estoy aquí. Si quieres, podemos vernos mañana. ¿Tienes un lugar donde quedarte? No, no, ahora. No tengo a nadie en la ciudad excepto a ti. ¿Y Kirill? Mi corazón se congeló en el pecho de Maxim por la pregunta que salió de él. Cyril. Le pregunté a Katia, tratando de entender de qué estaba hablando Maxim. Oh sí. Kirill. No, incluso olvidé. El nombre de tu amigo. ¡Qué idiota! No he hablado con él desde hace 100 años. Y no tengo su número de teléfono. Max, ¿todavía estás celoso de mí? Dios, basta. Solo tú puedes ayudarme ahora, y nadie más. Entonces te estoy esperando. La piedra está tan caliente como la noche cuando. Sí, lo recuerdo. Katia lo interrumpió. Conduciré hasta allí. Estoy en mi auto. Vamos. Maxim apagó el teléfono, todavía dudando de la realidad de lo que estaba sucediendo. Y solo cuando la sangre volvió a fluir por la nariz, finalmente se dio cuenta de sí mismo. No, esta es la realidad. Los fantasmas no tienen ecos. Bajó de la piedra y se acercó con cuidado al agua para lavarse. La nube que cubrió la luna por un minuto se dispersó. La luz volvió a ser lo suficientemente brillante como para hacer visible toda el área. Maxim se inclinó para recoger agua con la palma de su mano y vio su arma muy cerca de la orilla en aguas poco profundas, que, según le pareció, balanceó mucho más lejos. Pero el arma estaba muy cerca, por lo que fue posible llegar hasta él. Maxim se lavó, se quitó los zapatos, se arremangó los pantalones y se metió en el agua tibia. Se volvió más tranquilo. No se sabe cómo terminará la próxima reunión. No sobrevivirá otra porción de dolor. Ya estaban en la misma cama al amanecer. Inmediatamente después de que Katia llegó a la piedra de oración, Maxim se dio cuenta de que esto iba a suceder. No importa lo mal que se sintiera, esta atracción por la amada chica del pasado feliz resultó ser más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado en los últimos tiempos. Y esta vez a Katia se le presentó una completamente diferente, sin la evidente frialdad que mostró en su último encuentro, sin la edad adulta juguetona, sin el alto perfil.
En la piedra de oración parecían volver a la juventud, iluminados por la misma luna y rodeados de niebla. Maxim no dijo una palabra sobre su enfermedad, Katia le contó todo. Cambió mucho hace 4 años. Habló de su marido Oleg. Había una especie de entonces ahora son 10. Sí. Y tú tienes 25. Katia guardó silencio y no respondió nada. ¿La diste a luz a los 15? Es una larga historia, Katia casi lo escuchó. Ocurrió. Entonces Maxim estaba empezando, pero Katia lo mató. Sí, sí. La última vez que viniste a mi escuela técnica, Nastia tenía 2 años. Mientras estudiaba, ellos cuidaron de mis padres. Luego fui tras Oleg y me llevé a mi hija. ¿Y quién es el padre? No importa. No creo que él supiera nada de su existencia. Los médicos dijeron que si abortaba no podría dar a luz. Lo lamento. Maxim la besó en la frente. Y yo, un tonto, vine entonces con flores, como un niño pequeño, sin siquiera sospechar nada. Vamos, ¿cómo puedes saberlo? Tuve que hacer el papel de una perra indiferente. No quería dejarte embarazada con mi nuevo estatus de madre solitaria. Realmente me parecías entonces un niño perfecto. Katia sonrió. Quería sorprenderme con el hecho de que había recorrido 200 kilómetros en bicicleta para una cita. Y realmente me apestaba. En realidad. Katia se rió aún más fuerte, abrazó a Maxim con fuerza y se dieron un beso largo y apasionado. El dormitorio en el que Maxim ya se estaba preparando para morir lentamente en una fría soledad esa mañana no parecía tan frío. A través de la ventana bien cerrada, los rayos del amanecer atravesaban la habitación, las sombras de los mechones de cabello, esparcidas por todas partes, las manecillas del reloj hacían tic-tac. El vecino encendió la radio 2 pisos más arriba, de donde salía una hermosa música que le parecía familiar. ¿Y qué pasó después? Maxim preguntó, cuando se quedó dormido, su próximo estallido de ternura. Luego Katia se acostó boca arriba y, pensativa, se sentó en el techo. Entonces comenzaron los tiempos más terribles. Cuando les dije que Oleg había cambiado, no fue una forma de hablar en absoluto. Realmente no lo reconocí. Se volvió grosero, cruel. Nos picaba constantemente a mí y a mi hija, como si quisiera deshacerse de nuestra presencia en su casa. Empecé a pensar en el divorcio, pero el día en que solo lo insinué, me golpeó fuerte. Maxim se levantó de repente en la cama. Derrotar. Fue la primera vez. Y luego empezó a suceder casi todos los meses. Parecía estar disfrutándolo. Convertido en un monstruo. Daba miedo mirarlo. Nastia pronto fue enviada a la casa de sus padres. Ella, gracias a Dios, no vio toda esta pesadilla. Pero le empecé a tener miedo. No se sabe qué pasaba por la cabeza de Oleg. No entendí sus motivos, sus objetivos. ¿A quién y qué quería demostrar? ¿Qué le hizo comportarse así conmigo? Para el 3er año de mi vida, ya pensé en ponerme manos a la obra. ¿Qué hay de tus padres? No entendieron lo que te estaba pasando. Papá murió en ese momento y mamá se encerró allí después de su muerte. Durante algún tiempo, Oleg, Nastia y yo la visitábamos una vez cada 3 meses. Pero pronto me di cuenta de que las visitas de nuestra madre se convierten en una carga. No quería ver a nadie, ni a mí, ni a mi nieta, ni, además, a Oleg. Lo cual a ella siempre le disgustó incluso antes. ¡Qué horror! Solo yo podía sacar a Maxim de mí mismo. Horror, ni siquiera puedes imaginar qué clase de horror fue. Un día abrí mis venas. Aquí, Katia extendió su mano frente a Maxim, su antebrazo estaba rayado con 4 cicatrices, que Maxim, cegado por el amor, nunca antes había notado. Lo hice en el baño, sentada un buen rato, esperando a que empezara a perder el conocimiento. Pero mi conciencia no me iba a abandonar.
Pero Oleg me encontró en ese estado antes de que me apagara. ¿Y sabes lo que hizo? ¿Qué? Traje una silla y se sentó en silencio frente a mí, como en un teatro. Él sonrió y vio cómo la vida me abandonaba lentamente. Me desperté en el hospital. Al parecer, en el último momento decidió que tenía que vivir. Cuando regresé a casa, ya no pensé en la muerte. Al principio quise matarlo. ¿Se solucionaría el problema, no crees? Katia se levantó y miró a Maxim. Sus ojos brillaban con una especie de mezcla resumante de ira y desafío. Había algo en esta mirada que Maxim notó esa noche en el Targ, cuando Katia, habiéndose quitado la ropa, se metió en el agua. Quizás Maxim tenía dudas en su cabeza. Entonces Katia asintió y se dejó caer sobre la almohada. ¿Lo dudas? Y luego dudé, matar a una persona es aún más terrible que ser asesinado. Y es tan repugnante como cortarse las venas. ¿Sabes lo asqueroso que es? Lo sé, aunque no me corté las venas. Y lo corté. No duele, no da miedo, pero da asco. Como si estuvieras traicionando algo muy importante, para que existe todo este mundo. Como si escupieras en el alma de Dios. En general, entonces cambié mis planes y decidí simplemente huir. Me hice pasar por una oveja, olfateé, busqué algún tipo de anzuelo para escapar no con la espalda desnuda, sino con algún medio de existencia. Después de todo, Oleg tiene conexiones con las más altas autoridades. Tiene su propia gente en la policía, en la fiscalía, en la hostelería, en los aeropuertos y en las estaciones de tren. Encontrarme en caso de que cometa algún error no sería difícil. Logré encontrar una especie de pastilla. Logré ahorrar suficiente dinero. Pero tengo mi propio coche. Oleg me lo regaló cuando cumplí 24 años. Me sorprendió muchísimo. Y entonces decidí que ya era hora. Estúpido. Pensé que era más inteligente que este monstruo. Pero no fue aquí. Él sabía de todos mis preparativos. Él estaba al tanto de cada paso que daba. Su gente me detuvo por la noche en la primera curva de nuestra finca. Qué placer tan indescriptible le produjo. Esta vez ni siquiera me ganó. Una cosa que fácilmente rompió todos mis planes resultó ser suficiente para él. Katia volvió a guardar silencio. Maxim vio lágrimas correr por sus mejillas, en silencio, sin cambiar un solo rasgo de su belleza en ese rostro medio oscuro de la mañana. ¿Y cómo conseguiste escapar al final? Al parecer pensó que finalmente me había roto. Parecía que ya no le interesaba. Noté que su gente ya no estaba tan atenta conmigo. Me permitieron ir a la ciudad incluso sin seguridad. Fue un sentimiento extraño. En teoría, debería haberme sentido aliviado. Pero en ese momento mi miedo se hizo aún más fuerte. Me pareció que Oleg quería matarme. No sé. Quizás esté intentando provocar algún tipo de accidente o algo así. Compré un teléfono único, descubrí tu número y llamé. O mejor dicho, llegué primero y solo entonces hice una llamada. Eso es todo. Ella rompió el lugar, sin contar con nada, para ser honesto. Hiciste lo correcto, dijo Maxim, emocionado por su historia. Por supuesto, no tengo las mismas oportunidades que tu marido, pero creo que puedo ayudarte. Al menos durante unos meses definitivamente no podrá encontrarte. ¿En realidad? Hoy no, mañana definitivamente encontrará este lugar. Estoy seguro de que hay algún tipo de sensor en el auto que usará para determinar la ubicación. No es solo que la dejé en el bloque de aquí. Tengo un lugar, dijo Maxim, donde seguramente no podrá encontrarnos. ¿A nosotros? Katia se sorprendió. ¿A nosotros? Maxim repitió con confianza. ¿Y qué pensaste? Te dejaré en paz ahora mismo y empezaremos a hacer las maletas. Levantarse. Tengo una casa antigua. Del difunto abuelo, me quedé.
En un pueblo casi abandonado. Allí, ni siquiera el número 100 capta la señal. Pero en verano se puede esperar bastante. Además, retiraré el dinero de la cuenta. Ahorré. Sí, no importa. No voy a ir a lo principal, es que el dinero sea suficiente. Para la primera vez. Y ahí, al parecer, lo solucionaremos. Max, Katia fue llamada con entusiasmo. No puedes imaginar lo agradecido que te estoy. Vamos. Maxim parecía haber renacido. Incluso olvidó por un tiempo que era su último verano. Por primera vez en varios meses, empezó a hacer planes. No para él, sino para Katia. Pero aún así lo inspiró, le dio a la vida cierta importancia, algún significado. Casi como si la misión que se había propuesto fuera más poderosa que eso. Solo más cerca de la tarde del día siguiente, cuando finalmente llegaron al orfanato, se dio cuenta de que por la mañana no le sangraba la nariz. No sintió ningún dolor en todo el cuerpo ni dolor de cabeza. Le parecía que, en estas nuevas circunstancias, incluso la enfermedad se ve inevitablemente obligada a retroceder. Nunca en su vida había tenido tanta confianza en sí mismo. Sacó todos sus ahorros del banco. Sacó una bolsa con las cosas más necesarias de la casa. Ropa de cama, herramientas, platos desechables, medicamentos. Incluso se encontraron cartuchos. Condujeron el coche de Katia aún más, desayunaron en un café tranquilo y casi desierto y se dirigieron al pueblo en taxi. Para sorpresa, la casa de Maxim no era tan antigua como era. Las ventanas estaban intactas, había agua en el pozo, el techo a primera vista estaba, las mismas preocupaciones no causaron 3 horas de limpieza en la casa, permaneció intacta todo lo relacionado con la mesa, las sillas, la cama, la estufa de queroseno de 2 componentes en la cómoda. Incluso había platos de loza, cucharas, tenedores y tazas en la pared, colgados en la pared un viejo calendario congelado con la fecha del 14 de febrero de 2002, en general, era posible vivir sin dificultades especiales por la noche, las fuerzas aún comenzaron a salir de Maxim y la sangre regresó a su nariz. Katia no se dio cuenta y Maxima logró evitar explicaciones prematuras sobre su salud. Se acostaban a la 1 de la madrugada y se dormían en cuanto sus cuerpos adoptaban una posición horizontal. Y luego llegaron los 4 días más felices en la vida de Maxima. A pesar de que su fe en el alivio milagroso de la enfermedad se derritió rápidamente, comenzó a sentir especialmente la felicidad que le había invadido. Como si Dios hubiera cumplido su último deseo antes de la muerte. Nunca pensó en eso, pero si Dios de repente le preguntara qué quería hacer con Maxim, definitivamente pensaría en una cita con Katia. Esta chica no fue solo su primer amor, ni solo un sueño incumplido. Todo en ella coincidía con lo mejor, que él tuvo o pudo haber tenido un futuro mejor, un sentido real, una familia feliz, relaciones sinceras y una conexión ininterrumpida entre su pasado, presente y futuro. Solo con él podría adquirir integridad, recogerse en los pedazos esparcidos por los rincones del destino, solo él podría dar a cada día, a cada golpe en su corazón, significado, meta, impulso y una increíble agudeza de sentimientos. Pero ahora no podía simplemente permitirse disfrutar de esos momentos, aunque quizás sería lo correcto. Como el verano ha terminado, sus últimas fuerzas se han agotado y tendrá que revelarle su secreto a Katia, contarle la sentencia final y dejarla sola con su problema tan y no resuelto. Si Katia estuviera en su lugar, así es exactamente como lo habría hecho. Apfeyov lo entendió, aunque para él no significaba nada. Él no es Katia. Está relacionado con otro asunto. Solo puede actuar como ha pensado. Y logró pensar en una salida a la situación. En realidad, este pensamiento se remonta al momento en que Katia le preguntó si pensaba que el asesinato de Oleg resolvería su problema. Luego respondió, tal vez. Aunque en el mismo momento se dio cuenta de que esta es la única salida. ¿Y qué le impide hacer esto? De todos modos, en cualquier caso, el destino de Maxim está predeterminado.
Puede morir a causa de las verduras que le dieron falsas esperanzas a su amada niña. O al menos puede intentar poner fin a su vida con un significado. Solo una bala separa a Katia de la liberación de este monstruo y a él de un final significativo. Y solo una cosa molestó a Maxim. En memoria de su hijo Vadim, seguirá siendo para siempre un asesino. Ni Irina ni nadie más podrán decirle la verdad, al menos porque ellos mismos nunca la sabrán. Tal vez si todo terminara como Maxim esperaba hace 5 días, sería lo correcto para Vadim. Pero no es solo eso, la vida le puso al final una tarea muy difícil. No puedes dudar. La elección es obvia. Significado o tontería. Acciones o huida vergonzosa. En un contexto diferente, si todo es como le dijo Katia, no hay posibilidad de sobrevivir. Si Maxim no se decide ahora por la idea, seguramente la arrastrarán a la tumba. Si ella hubiera elegido otro camino, no el suyo, en él. Último momento. Pero ya sucedió. La elección recayó en él. Y Maxim aprovechó para justificarlo. Y ahora el destino de Katia está solo en sus manos. El tiempo siguió siendo verdaderamente veraniego. Días brillantes, noches cálidas. Todo a su alrededor parecía estar nervioso, mostrando por qué estaba luchando Maxim. Para esto. Para que ella continúe en la vida de Katia. Que ella se sintiera completamente arrastrada a este remolino. Disuélvete en él y llénate de verdadera felicidad, sin dolor, sin miedo, sin desesperación, sin evasiones interminables de las sombras siniestras. En la mañana del 5.º día, sintiendo que le quedaban pocas fuerzas, Maxim le dijo a Katia que necesitaba irse por un asunto importante. Por mucho que Katia intentara ocultar sus sentimientos, todavía sentía que la tensión crecía en ella cada día. Pero ella nunca intentó centrarse en esto en sus conversaciones. ¿A dónde vas?, ella preguntó. ¿Por mucho tiempo? Estaré asustado sin ti. Hoy es el cumpleaños de mi hijo. Respondió Máximo. Y era verdad. Felicitar, decir algunas palabras amables y luego ponerse manos a la obra. A partir de las conversaciones con Katia, que cada vez daba vueltas a su pasado de pesadilla, Maxim ya imaginaba perfectamente dónde estaba la propiedad de Oleg. Sabía en qué piso y en qué ala se encuentra su habitación, donde más a menudo descansa por las noches. Katia derramó esos detalles en una sola gota, y Maxim los arrugó en una sola imagen y, pensativamente, dibujó el esquema de aproximación. En 3 horas era muy posible llegar a la finca y allí, en el acto, descubriría cómo seguir adelante. Pero primero necesitas ver a Vadim. Solo ten cuidado en la ciudad, la gente de Oleg probablemente ya esté buscando por toda la cuadra. Lo entiendo, cayó. Maxim se calmó. Todo estará bien, no te preocupes. ¿Cuándo regresarás? Hasta la noche debo llegar a tiempo. Él mintió. A toda costa, Maxim no esperaba volver a ver a Katia. Al llegar a la ciudad, compró en la tienda la tableta gráfica con la que soñaba Vadim. Además de la sección de fútbol, su hijo estaba feliz de visitar el círculo de dibujo y le encantaba dibujar incluso más que jugar al fútbol. Para él se compró unos binoculares con buen aumento. Un dispositivo de este tipo sería útil para la inspección preliminar de la finca. Maxim estaba seguro de que Irina y su hijo ya habían logrado mudarse a la casa de Kirill. En el ático, descubrió una cabaña de 2 pisos que Kirill compró hace 3 años. El niño estaba jugando al fútbol con otros niños. Estaba sinceramente contento de ver a su padre. De repente, la salida de casa lo desanimó. Las vagas explicaciones de su madre y su hermana nunca explicaron la necesidad de que él se mudara. Todos los días preguntaba cuándo se uniría su padre a ellos. Pero nadie le explicó nada. Y el traslado a la casa de Kirill, que él conocía bien, pero que no consideraba particularmente cercano, quedó descartado. Papá, preguntó Kirill, ¿cuándo me llevarás a casa? ¿No te gusta aquí? Sí,
Está bien, pero no entiendo por qué estamos aquí y por qué no vives con nosotros ahora. Tengo cosas que hacer, hijo, importantes y no rezagadas. ¿Por mucho tiempo? Para todo el verano. En septiembre seré libre. ¿Hasta la vista? No puedes hacer nada, eso es lo que pasó. ¿Tuviste una pelea con tu madre? Solo un poco, cariño, pero ese no es el punto, créeme. Hablaron durante unos 20 minutos. Maxime le dio su regalo, pero cortésmente se negó a entrar a la casa y saludar a su madre. Vadim se molestó de nuevo, pero la alegría de tener ahora una tableta. Si alguna vez oyes algo malo sobre mí, no creas todo lo que te dirán. Ciertamente no soy una persona ideal. No existen personas ideales en absoluto. Pero no soy malo. Recuerda esto. Nunca le deseé el mal a nadie. ¿Por qué dices esto? Wadik se alarmó. ¿Por qué dirían cosas malas de ti? ¿Hiciste algo malo? No. Por eso no creas. Siempre traté de actuar bien. A veces lo correcto puede no verse exactamente como solíamos verlo. Lo lamento. Quizás no lo tengo muy claro. Solo quiero que me recuerdes como una persona que te ama. Lo entiendo, papá, dijo Vadik. Sé que eres bueno. Lamento que hayas tenido una pelea con mamá. Pero te reconciliarás, ¿verdad? No lo sé, hijo. No mentiré. Ya veremos. Espero que al final todo salga bien. Está bien, hijo, adiós. Necesito correr. Adiós, papá. Gracias por el regalo. A las 4 de la tarde, Maxine tomó un taxi hasta la finca. Se alejó aproximadamente a 1 kilómetro de ella para no prestarse atención antes de tiempo. Hasta que pudo imaginar con bastante claridad lo que haría, estando al lado de la mansión. Probablemente haya cámaras por todas partes y mucha seguridad. Según Katia, Oleg estaba demasiado preocupado por su propia seguridad. Especialmente después de que logró arreglar las cosas con sus competidores. Pero Maxime estaba lleno de determinación. Esta vez llegará hasta el final y no se rendirá. No dejará a Katia sola en circunstancias terribles. La sangre manaba de la nariz sin detenerse por la tensión. La cabeza era ensordecedora como si allí estuviera encendido el transformador. Pero el cuerpo era obediente y los pensamientos eran claros. Y esto es más importante que las sensaciones dolorosas ahora. Finalmente, en la esquina de una alta valla de ladrillo con algunas torres y pilares de madera, no estaba claro si se trataba de excesos decorativos o de nichos para cámaras ocultas. Maxime giró las rayas hacia el bosque, se escondió detrás de un árbol y decidió mirar a su alrededor. Sacó los binoculares y examinó cuidadosamente estos cuadrados. No, es solo una especie de tontería arquitectónica. No notó ningún objeto extraño dentro de las cajas. Después de fumar, Maxime se subió al viejo abeto y examinó lo que se escondía detrás de la valla. La parte más cercana del territorio a este lugar resultó ser la más desierta. Aquí se han comenzado a construir algunos terrenos para futuros edificios. Estaban marcados con numerosos troncos, bloques de hormigón, establos de ladrillo rojo y arena. Casi en la esquina se encontraba una pequeña excavadora, que logró cavar 10 metros de zanjas. Al parecer, el turno había terminado, pues no se vio a nadie cerca del sitio. Si cruzas la valla hacia el territorio, este es el lugar más conveniente. El edificio principal de la finca, de 3 pisos, con un porche de entrada y un perímetro cuidadosamente adornado con arbustos, estaba ubicado a una profundidad de 100 metros desde la esquina de la cerca. Oleg, sin embargo, no estaba privado de romance, pensó Maxime. O tal vez fue Katia quien insistió en las esculturas, quién sabe. En la obra también había un remolque en el que normalmente se guardan las herramientas más valiosas. Su puerta estaba ligeramente abierta. Puedes mirar allí, de repente encontrarás algo útil para el plan de acción posterior. Bueno,
es hora de empezar. En el bosque, Maxime encontró un barril de tamaño adecuado, un abeto caído y seco. Era lo suficientemente grueso como para apoyar los pies en sus articulaciones, pero no demasiado pesado para arrastrarlo hasta la valla y apoyarlo contra la pared con un extremo, improvisando una especie de escalera. No sin esfuerzo, Maxime logró llegar al borde superior de la valla, se detuvo, lanzó la pierna y trepó. La enfermedad, aunque redujo la cantidad de fuerza, Maxime se liberó del exceso de peso. Durante los últimos 6 meses, sintió calor y más movilidad en sus articulaciones. Pero al mismo tiempo, su resistencia desapareció por completo. Pudo desarrollar su fuerza literalmente durante 5 minutos y luego comenzó a desmoronarse. Una vez incluso perdió el conocimiento mientras intentaba arrastrar un saco de patatas de 20 kilogramos al tercer piso. Pero no necesitó más de 5 minutos. Escondido detrás de ladrillos y un montón de arena, corrió hacia el remolque y entró. En la habitación había una botella de agua mineral y un botiquín de primeros auxilios. Maxime inmediatamente tomó 3 comprimidos según lo previsto, se limpió la sangre de la barbilla y se sentó durante otros 10 minutos con la cabeza inclinada. El sangrado se detuvo. La camisa en su pecho se pegó a su cuerpo. Al parecer, salió mucha sangre. Pero ya no importa, está muy cerca de su objetivo. La fuerza debería ser suficiente para la etapa final del plan. 100 metros hasta la mansión. ¿Pero cómo entrar? Por supuesto, no puede escalar la pared del segundo piso. Solo hay una entrada, pero ¿quién la abrirá? Maxime volvió a tomar los binoculares y miró a través de la pequeña ventanilla del remolque hacia el ala de desfile. Había movimiento allí. Algunas personas con cascos y túnicas naranjas arrastraban algo adentro. Ya sea una placa de yeso, o paneles rectangulares que se le parezcan. El edificio también tuvo una renovación. No importa cómo fuera, era la única manera de llegar a los pisos. El coche tenía la misma forma y cascos que el cargador. Sintió que encontraría algo útil aquí. Maxime tiró la mochila innecesaria, se cambió de ropa y salió. Fue o no fue, no hay otras opciones. Detrás del árbol cónico cortado en forma de cono, sobre un camino de alambre de púas, se escondía un camión del que los trabajadores sacaban los paneles empaquetados en papel blanco. Maxime se unió a ellos en silencio. Nadie tenía sospechas. Habiendo agarrado la pesada sábana, se dirigió a la entrada abierta de la mansión. La adrenalina de la ola de calor recorrió todo el cuerpo. Maxime parecía mirarse a sí mismo de reojo y no creía que todo esto le estuviera pasando a él. Sentimiento raro. Y en general la situación es más que sorprendente. ¿Es realmente tan simple que pudo entrar a la casa? ¿Dónde está la seguridad? ¿Por qué nadie le hace preguntas? ¿Por qué no paran y no dan la espalda a sus manos? ¿Una coincidencia exitosa? ¿Mala suerte? ¿Y cuál carajo es la diferencia con él? Ya está muy cerca. Lo último que queda es dar un último salto. Los paneles se colocaron en el rincón más alejado del primer piso. Habiéndose librado de la carga, Maxime aprovechó el momento y se dirigió hacia las escaleras que conducían al segundo. Al llegar al piso de la derecha, se movió hacia la izquierda. 4. Aquí está la quinta habitación del ala izquierda, que daba al patio por la ventana. Este es el logo de Oleg, este es su destino. Maxime nunca se encontró con una sola persona en su camino hacia este edificio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es esto una mansión? ¿Quizás ha ocurrido algún túnel? No, no puede ser. La respiración agitada de Maxime se congeló ante la puerta. La puerta. Entró en la habitación e inmediatamente le dio un cálido abrazo de pies a cabeza. Suave alfombra beige, estantes con libros, el hombre estaba sentado. Entre sus delgados dedos solo se veía la mano con un cigarrillo humeante. Maxime apuntó el arma en su dirección y ya estaba a punto de decir algo,
cuando la voz del hombre con un cigarrillo lo interrumpió. Máxima, dijo con un bajo sordo. Pasa, te estaba esperando. El hombre se levantó de la silla y volvió la cara hacia él. Resultó ser un hombre de 40 años, delgado, con una barba gris ligeramente recogida y el mismo cabello bien peinado en la cabeza. Llevaba unos pantalones negros ajustados y un jersey de punto ligero. En la oreja derecha llevaba un pequeño auricular inalámbrico. Miró a Maxim con ligera ironía y curiosidad. Aquí no hay nada, volvió a decir. Las balas en él están vacías de todos modos. ¿Qué? Maxim estaba enojado. No podía asumir tal giro. Tenía que estar asegurado, continuó el hombre indignado. El amor puede cegarnos. ¿Y hacer que sucedan las cosas más locas? Mientras cedías ante los recuerdos de tu pasado, mi gente fue reemplazada con munición en el almacén. Relájate, piensa que tu plan casi funciona. Estás parado aquí, justo frente a mí. Lo siento, no me presenté. Mi nombre es Oleg. A los ojos de Maxim, se hizo oscuro. ¿Qué está pasando? ¿Es esto realmente una trampa? ¿Cómo podía saber Oleg que aparecería en su finca con una pistola? Y esto fue incluso antes de que Katia lo llamara. Sí, para ser honesto, él no representó a esta persona de esta manera. Ahora su interlocutor no parecía un hombre de negocios maduro, sino un artista o un escritor. Incluso se adivinaba algo checo en su rostro y figura. Maxim no entendió nada, y de repente recordó las palabras de Irina sobre el auto negro que había estado estacionado 2 días cerca de la entrada. ¿Por qué entonces la gente de Oleg todavía lo seguía? Sabían que Katia estaría con él tarde o temprano. Los detalles de lo sucedido no querían encajar en el cuadro claro. Siéntate. Oleg le mostró la mano al vecino cerca de la chimenea de la silla. No te preocupes, no voy a tomarte como rehén y mucho menos a matarte. Solo necesitamos hablar. Yo mismo quería visitarte, pero resultó que Katia simplificó la tarea. Relativamente, por supuesto. Maxim se cansó, se acercó a la silla que le ofrecían y dijo, ¿puedes explicar con palabras claras qué significa todo esto? ¿De qué querías hablar? Entiendo que esto inicialmente no estaba relacionado con Katia. No era. Oleg también se sentó. Más bien, en cierto sentido, se trata de ella. Pero antes que nada, me resultaste interesante a tu manera. En un minuto descubrirás por qué. Y Katia entonces volvió a recordar esta historia sobre la esposa de Tirán. ¿Y esto no es así? No tan. También advirtió que se pueden pulverizar los cerebros de las personas. ¿Crees que debería confiar más en ti? En ese momento llamaron a la puerta. Maxim se sobresaltó y volvió a agarrar el arma. Déjalo, dijo Oleg. Llévatelo, esta es mi hija. En un momento, una chica realmente apareció en la habitación. Probablemente fue Nastia quien le contó a Maxim sobre Katia. Entra, Nastia. Sonriendo y levantándose de la silla, Oleg habló con este hombre, Maxim. Hola. Dijo la chica en voz baja, mirando atentamente al hombre desconocido. Maxim también se puso de pie. Hola. Dijo en voz baja. Con una bata naranja, parecía un trabajador perdido en los pasillos. Pero solo valía la pena mirar a la chica, ya que su corazón estaba claramente encerrado en su pecho. Ella era una copia de Katia. Esto es exactamente lo que Katia recordaba de Maxim de ese mejor momento de sus vidas. Es una amiga maternal muy cercana, explicó Oleg. Quería saber más sobre su verdadero padre. No me importa, no es nada. Maxim se sobresaltó y en el mismo momento le asaltó su pensamiento. ¿No realmente? Este pensamiento solo pasó por su cabeza una vez cuando Katia le dijo que tenía una hija de 10 años. En ese momento Maxim estaba interesado en quién era su padre,
pero Katia trasladó la conversación de manera rápida y convincente a otro tema. Que esta suposición momentánea desapareció de inmediato. Resulta que la noche que pasaron con Katia en una caminata, y después de la cual todo se fue al infierno, bueno, claro, Nastia es su hija. Nastia, Maxim no estaba segura. Sí, Oleg, tu hija. Ella sabe que yo no soy padre, incluso me llama Oleg, es muy impresionante. Y teniendo en cuenta lo que le está pasando a su madre, y... En general, Katia no está del todo segura. Saludable. Es como... En un sentido psicológico. Les aseguro que toda esta historia sobre la tiranía de su marido la inventó ella, de principio a fin. A ella le empezó a pasar hace 3 años. Antes se podía adivinar que tenía un problema en la cabeza. Creo que tú, en tu juventud, podías sentirlo en ti mismo. Y lo sentí en plenitud. Pero ella sabe enamorarse. En esto, no encontré su igual. Solo comencé a preocuparme cuando ella empezó a olvidar su pasado reciente. Dejó de reconocer a sus seres queridos, incluso a Nastia. Asustó a la niña. La envié a las mejores clínicas. A veces volvía a la realidad, pero no por mucho tiempo. Los fracasos y los cambios personales comenzaron a ocurrir cada vez con más frecuencia. Y esta última ruptura suya, lamentablemente, se salió de mi control. Me di cuenta de que Katia tenía algo en mente. Pero por lo general ella no llegaba tan lejos y no pensaba tan detenidamente en sus planes. Tenía miedo de que esta vez ocurriera la verdadera tragedia. No es fácil, Máxima. Y entre todas estas dificultades estaba Nastia. Creo que ella sufre más que los demás. En los últimos tiempos, Katia recuerda cada vez más su juventud. Ella solo estaba bromeando. Se lo estaba contando a sus amigos Kirill y Maxim. Y ese de ellos tiene la culpa de todo. Ella nunca mencionó el nombre del verdadero padre, Nastia, pero comencé a sospechar que esta persona estaba en peligro. Decidí advertir a Katia, detenerla y descubrir quién era esa persona. Por eso desapareció mi cepillo de dientes, exclamó Maxim. ¿Cepillar? Ah, sí, un cepillo de dientes. Pelo del peine. El análisis de ADN confirmó su paternidad. Creo que Katia acudió a ti para no culparme por algo. E intenta deshacerte de mí con tu ayuda, pero con un propósito completamente diferente. Pero de sus conversaciones resultó que ella volvió a creer en su antigua leyenda sobre el marido monstruo. Esta metamorfosis no me sorprendió. ¿Pusiste un micrófono en el dormitorio? No solo en el dormitorio, no solo un insecto. Entonces me enteré de tu enfermedad, de tu intención de utilizar una pistola oculta. Y luego simplemente desapareciste. Mientras buscábamos la casa de tu abuelo, ya lograste salir del pueblo. Entendí que solo podías acudir a mí, entendí en que logró convencerte Katia. Y lo hice para que pudieras llegar a esta habitación sin ningún obstáculo, para tratar de explicar la situación que había sucedido. La historia de Oleg parecía convincente y él estaba tratando de hacer otra cosa, excepto confiar en que ahora su voluntad no estaba con Maxim. ¿Y con Katia todo estará bien?, preguntó. Y esta vez, al parecer, durante mucho tiempo. Es difícil creer en todo esto, Maxim negó con la cabeza. Demasiadas cosas nuevas y extrañas aprendí hoy. Mi cabeza se está partiendo. Si es así entonces todo es muy triste. Especialmente para Nastia, dijo Oleg. Cada año pierde a su madre en pequeñas partes. Parece una tortura. No creo que pronto puedan comunicarse de forma humana. Lamento, Maxim, que todo haya sucedido así. Y más. Escucha, no quiero que Nastia pierda a su padre. Incluso si ella nunca te conoció personalmente, todavía es una niña. Todo se puede arreglar. Lamentablemente, dijo Maxim, me queda poco tiempo. ¿Y sabes? Sí, por eso digo. Ya he llegado a un acuerdo con una clínica suiza.
Espera, escucha el final. Están listos para aceptarte y realizarte un trasplante de cerebro óseo. También se ha encontrado al donante. No te preocupes por el dinero, todo está pagado. Si quieres, te lo confesaremos más tarde. Allí te esperan pasado mañana. Tú vivirás. ¿Oyes? Quiero que vivas. Maxim intentó formular al menos algún pensamiento por última vez, pero sintió que ni siquiera podía abrir la boca. Bajó a la silla, echó la cabeza hacia atrás e inmediatamente cayó en completa oscuridad. Desde fuera podría parecer extraño que el millonario de repente se metiera en el problema de otra persona y gastara gran parte de su tiempo y dinero en ayudar a una persona desconocida, especialmente a la que vino a matarlo. Pero antes que nada, el crimen no se produjo. Y en segundo lugar, Oleg no era tanto un extraño en toda esta historia. Tenía suficiente inteligencia y coraje para comprender la profundidad del dolor y la desesperación de Maxim. Hace 18 años, cuando estaba al borde del abismo. Pensativamente se perdonó a sí mismo con toda la luz blanca. Pero esta es una historia completamente diferente. Además, Oleg recibió el mismo botín que Maxim, sin mirar a Katia. Comprendió que esta mujer podía trastornar el cerebro de cualquier hombre. En esto, ellos y Maxim resultaron ser colegas en la desgracia. A pesar de la dolorosa atracción, Oleg logró calmar a Katia. Ella se convirtió para él simplemente en la madre de Nastia, a quien amaba nada menos que si fuera su hija. Nastia quería saber quién era su verdadero padre, y Oleg estaba buscando a este hombre, sin asumir inicialmente que terminaría en tal lío. Y sería una pena si, apenas conoció a Maxim y se dio cuenta de que el hombre estaba en su casa esa noche, Nastia hubiera perdido la esperanza de continuar con su relación del pasado. Oleg supo planificar su vida con varios pasos de antelación. Entendió que incluso si Katia regresara de la clínica, ya no tendrían la oportunidad de entablar relaciones normales. Entendió que tendría que buscar un nuevo compañero de vida porque no pensaba en su vida sin una familia completa. Y cuando aparezcan sus propios hijos, Nastia, privada de ella y de la madre de su padre, definitivamente se sentirá extra en la casa y no tan querida. Por supuesto, esto sería completamente erróneo. Pero la niña se acercaba a la edad en que la necesidad de atención especial por parte de sus seres queridos se hacía más aguda. Ella ya sufrió en su infancia. Oleg no quería que los tormentos de su alma duraran al menos un día. Maxim tuvo que vivir. Desde el punto de vista económico, Oleg no necesitaba nada para recibir tratamiento. Además de una gran agencia de turismo y una editorial de libros, también era propietario de una fundación benéfica. No tan bien informado como muchas personas que se parecen a él, pero que ayudan a personas que se encuentran en una situación sin retorno. Sería imposible comprender todas las sutilezas contables de este mercenario sin un conocimiento especial. Pero en una palabra, al final Oleg solo obtuvo las finanzas de esta distribución. Y, en general, basta entender que Oleg era simplemente una buena persona. Aunque, por supuesto, a la mayoría le parece una paradoja. La cirugía en Suiza fue un éxito. Maxim regresó a casa con una persona completamente diferente. Quería empezar de nuevo su vida, dejando en el pasado para siempre todo lo que ha pasado, por maravilloso que parezca, en un momento de nostalgia y tristeza. Se divorció de Irina, quien quedó más sorprendida por su resurrección de entre los muertos, en la que grabó a Maxim. Estuvieron de acuerdo en que Vadik visitaría a veces a su padre. Cuando finalmente recuperará su salud y mejorará su vida. Oleg continuó ayudándolo en esto, cuya relación con Maxim rápidamente se volvió amistosa. Oleg le ofreció el puesto de director en su editorial y Maxim aceptó, sobre todo porque se trataba de su anterior perfil laboral y educativo. Oleg, como predijo, ya había encontrado un compañero en la vida. Pronto tuvieron un gemelo, gemelos. Nastia, a su vez, se llevaba bien con Maxim, y él mismo no podía estar contento con su presencia en su casa, donde a menudo permanecía durante 3 días,
o incluso una semana, haciéndose amiga de Vadim, a pesar de su diferencia de edad. Katia pasó unos 2 años en la clínica. Su destino fue más triste que el de todos los demás, pero fue solo culpa suya, porque no todo lo que hizo con su vida pudo ser cancelado por la manifestación de su enfermedad. Ella misma tomó la decisión razonable de no regresar a la casa de Oleg. Aunque, a pesar de que había solicitado el divorcio, no solucionó los obstáculos para ello. Katia no quería volver a decepcionar a Nastia, en caso de que volviera a sufrir una avería. Tuvo que vivir sola, realmente fortalecerse tanto mental como moralmente. Los médicos le dieron esa oportunidad. Depende de su buena voluntad. Oleg le compró una casa en las cercanías de San Petersburgo. También espera que algún día todos puedan reunirse. Katia, Nastia y Maxim Konvadik. Después de todo, la esperanza, como saben, muere al final.